precisamente con Cristóbal de la Mayora, cofundador y presidente de Betterfly. Bienvenidos, muchísimas gracias por Muchas estar con gracias, nosotros. Ramón. Bueno, contentísimos suponemos, ¿no? Contento. Un tremendo desafío. Harto trabajo detrás de esta noticia, pero una noticia que nos pone muy contentos a nivel personal, compañía, pero a nivel también de ecosistema LATAM, región, por el impacto que tiene. Así que muy contentos, sí. Pero hagamos un poquito de historia antes de llegar a lo que significa esta adquisición. ¿Qué es Betterfly para quienes no lo conocen y entenderlo sencillamente? Betterfly, bueno, unicornio chileno, nacimos hace ya 6 años atrás, primero Burn to Give, después Betterfly. Hoy en día somos una plataforma que integra soluciones de bienestar y salud para los colaboradores de las empresas. Desde cosas tan simples y higiénicas como seguros de salud complementario que conocemos en Chile y en los otros países su complemento, a también seguros que son adicionales, plataformas que nos ayuden a estar en forma, aplicaciones para que se puedan meter a hacer deporte y todo esto con el motor de engagement muy característico de Betterfly de poder hacer que las personas conozcan los beneficios que tienen y los ocupen de mejor manera, con juego entre medio, etcétera. Ya. ¿Y esta idea cómo nació? Nació en 2018 con el primer spin-off de la compañía llamado Burn to Give. Algunos ahí que nos están escuchando se podrán acordar de esta plataforma que conectaba quemar calorías para donar calorías. Y partimos con un modelo bastante distinto donde invitábamos a las personas a quemar calorías y todas esas calorías quemadas transformarlas en calorías de alimento. Teníamos esta idea de que había partes del mundo donde faltaban calorías, ahora donde sobraban calorías, que fue como el primer pensamiento de cómo entrar en el bienestar. Y eso después derivó a Betterfly cuando ya nos metimos en el mundo más B2B y dijimos que queremos ayudar a las empresas y las personas detrás de las empresas a estar más saludables y que con esto ayudamos a las mismas empresas. Y bueno, hoy en día ya Betterfly operando en otros países con el mismo concepto, pero de una manera más profunda. Ya no es solo el deporte, el bienestar físico, el bienestar mental. Y con Minut estamos entrando también en el bienestar financiero detrás de las personas de las empresas. ¿Cómo se van abriendo los caminos a partir de algo que empieza tal vez más, no sé si el término es modestamente, pero luego se van abriendo posibilidades, oportunidades, ventanas de negocio y no solamente de eso, sino de ir desarrollando algo que sirve para un área pero que puede ser extensiva a otra? Absolutamente. Yo creo que una de las grandes lecciones que me he llevado yo personalmente fundando esta compañía es cómo van cambiando las cosas. Uno tiene un plan inicial y un norte a los próximos 5 o 6 años y la verdad que va mutando. ¿Ya? ¿Cómo era ese plan original de No, ustedes? en algún minuto pensábamos en ser una empresa de marketing que vendía estas calorías y paquetes de calorías, algo que nos perderíamos mucho tiempo explicando acá. Pero hay que estar súper abierto a las señales de mercado, qué cosas funcionan, qué cosas no. Si uno mira las grandes corporaciones que conocemos hoy en día, no voy a decir una marca acá, pero muchas de las marcas que más ocupamos en nuestros celulares, etcétera, partieron con ideas muy distintas. Algunas eran empresas de retail, de pescado y terminaron siendo grandes tecnológicos. Entonces hay que estar abierto a que efectivamente las cosas van mutando. Nosotros partimos con un foco más hacia las personas, B2C, después terminamos yendo con este foco hacia recursos humanos, del cual nos enamoramos un poco de ayudar a las personas a través de las compañías. Pero sí, hay que estar atentos, nos dimos cuenta que el bienestar físico era solo una patita y la pandemia nos vino a mostrar que el bienestar físico era una patita muy chica dentro de un bienestar más complejo. Ahí nos empezamos a meter en el bienestar más holístico, la persona, cómo está la persona, y hoy en día ya estamos metidos en temas más técnicos, si se puede decir así. Nosotros fuimos el primer seguro que aumentaba con tus pasos. Me acuerdo que inventamos el seguro que crecía con tus pasos, te daba más plata por hacer actividad física. Y nada, para el lanzamiento de Estados Unidos ya estamos entrando en algo mucho más técnico, donde queremos entrar a sacar una radiografía de la persona, me refiero a exámenes de sangre, etcétera, y con eso hacer una especie de journey o viaje de salud para poder ayudar a que la persona esté mejor. Entonces, es ir constantemente mutando, aprendiendo y conociendo y ocupando la tecnología para hacer algo que es más complejo, más personalizado y mejor, de cierta manera. Para quienes escuchan recién todo esto, podrían estar preguntándose, bueno, ¿y cómo me acerco a esta tecnología? ¿Cómo me acerco a Betterfly? ¿Es de manera individual o es a través de empresas? Hoy en día estamos yendo exclusivamente a través de empresas. O sea, si usted quiere ocupar Betterfly ahí en la casa, tiene que acercarse a su jefe, decirle a su jefe que se mete a betterfly.cl o betterfly.com y ahí cotizar con nosotros, efectivamente. En algún minuto hicimos algunos experimentos persona, pero cuando uno se empieza a meter también en el mundo de la segura, personalización, el impacto es mucho más fuerte hacerlo a través de las compañías que hacerlo B2C directamente. Ya. Que es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido también en este tiempo. Ya. ¿Y cómo ha estado la demanda creciente de las empresas al conocer los beneficios que tienen trabajar con ustedes? Yo creo que la pandemia pegó en que las empresas fueran un poco, y las personas, un poco más conscientes en el bienestar de las personas, ¿ya? Desde una manera por querer preocuparte de las personas, pero también hay un impacto económico de tener a tus personas saludables, protegidas, etcétera. Entonces yo creo que había un cambio de conciencia en Chile, en Latinoamérica y en el mundo de preocuparse más de la salud de las personas, de los trabajadores, etcétera.
y también con la llegada de la tecnología y para sumarlo al tema hype, la inteligencia artificial. Hoy en día estamos con soluciones desde medicamentos que son tan revolucionarios como estos peptídicos de los Ozempic, etcétera, hasta con soluciones que en verdad están cambiando un poco la vida de las personas en ese sentido. Entonces yo creo que hay como una corriente, no sé si decirle corriente de wellness, pero hay una corriente de bienestar, del conocimiento de lo que se sabe y el impacto que eso tiene que ha sido muy creciente en los últimos años en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el resto del mundo, la verdad. ¿En la telemedicina también están incursionando? También tú contratas Betterfly, tus planes pueden tener telemedicina o no, sí. Eso es algo que en la pandemia fue como todos tienen que tener telemedicina. Claro. Hoy en día ya la telemedicina es algo que muchas cosas ofrecen y uno de nuestros planes puede incluir telemedicina para ti, etcétera, sí, absolutamente. Pero hoy en día la telemedicina es parte de, insisto, en Estados Unidos ya hay telemedicina que te lleva a analizarte, te mandan un chupón que se pone acá en tu brazo, eso te analiza tu sangre, ni siquiera tuviste que ir al doctor, se fue por correo y eso te hace un examen genético, un examen de sangre y ahí empieza un mundo de cosas que se pueden hacer nuevas. ¿Y cuán lejos estamos de eso aquí? No, yo creo que las soluciones estamos un pasito atrás. Pero a poco están llegando. Ya hoy en día en Chile se puede ver, por ejemplo, que hay una o dos marcas que ya están haciendo los famosos exámenes de genética. Con eso también va a empezar a llegar, que empiezan a llegar estos medicamentos peptídicos como el Ozempic, el Mounjaro, etcétera. Yo creo que lamentablemente por el lugar de la región donde estamos un pasito atrás, que no lo encuentro malo en todo caso, así no somos el conejillo India. Yo creo que hay países que están muchas veces testeando esto, pero la ola viene, ya no viene tan avanzada. En Estados Unidos hoy en día uno se puede hacer exámenes de genética prácticamente en todos los estados, exámenes que van a tu casa, etcétera. Yo creo que nos llega una ola un poco tarde, pero que no está tan atrasada y que viene llegando igual. Y la incursión en el bienestar financiero corporativo con México, ¿cómo se llega a eso y cuáles son las expectativas que se tienen? Nos pasó que, bueno, a mí nuestra compañía que compramos, nosotros las conocemos desde el 2020, coincidencialmente cuando nosotros estábamos levantando capital, ellos habían sido invertidos por uno de los inversionistas que nos interesaban y nos mandaron como hacer due diligence con estos emprendedores a ver si nos gustaba y ahí se conocieron, de hecho, mi hermano con el fundador de Minu que se llama Nima. Ahí hubo una conversa bastante interesante que fue siguiendo los próximos años y llegamos hasta hoy. Ellos tomaron un approach mucho más financiero, también son B2C, también venden a recursos humanos, pero con un approach más financiero en salud. Entregar esto del salario de vengado en países donde te pagan una vez al mes como en Chile, poder entregar a la gente no es un crédito, es una forma de decir, oye, te entrego de vengadamente el salario que vas ganando para tratar de imitar a los países que te pagan una vez a la semana. Entonces, como lo que conocíamos como el anticipo aquí en Chile. es como así, sí, Sí, no, pero sí, exactamente. Pero es una cosa más... Es un anticipo, pero es de vengado, en verdad, porque en vez de esperar el mes entero para recibir tu salario, tú puedes recibir, por ejemplo, cuando ya llevas 10 días del mes, un proporcional a esos 10 días de trabajo de vengado. Entonces, más que un anticipo es un de vengado, exactamente. Pero funciona igual. Y Minu se metió en una patita más financiera, efectivamente. También tiene el tema de los vales de despensa, que es algo que en Chile no funciona tal como es. Tenemos las asignaciones en Chile. ¿Pero cuáles son los vales de despensa? Los vales de despensa y los vales de encina son asignaciones que pueden hacer las empresas en México o, por ejemplo, en Europa, esto es muy moderno, donde se entregan a través de una tarjeta las famosas asignaciones que nosotros en Chile hacemos a través de las liquidaciones. Entonces, como que se modernizó el mundo de las asignaciones hoy en día en Chile. Asignación por movilización. Exactamente. Asignación por colación. Que o bono, está llamando un poquito de tecnología eso, ¿No más es que cierto? estar en eso, absolutamente. Allá y Entonces, afuera ya esto sea... Sí, en México ya está el concepto de vales, que de nuevo creo que el nombre es poco sexy para lo que es, pero, Sí, pero suena es más bastante, antiguo de lo moderno que es. Exactamente. Claro. Pero por ejemplo, nosotros tenemos nuestra operación en España que trabaja bajo un concepto de retribución flexible. Y ya eso es la flexibilidad al máximo. En vez de darte una asignación para movilización por 100.000 pesos, digamos algo, $100, yo le doy a cada colaborador $100 y el colaborador tiene una tarjeta con la que se le puede gastar en movilización, en colación, una tarjeta Visa, Mastercard, etcétera. Y dependiendo en lo que se lo gaste, incluso si tiene un beneficio tributario. Es decir, si la persona va y se compra una Coca-Cola, no hay ningún beneficio tributario, pero por ejemplo, si la persona se compra una suscripción a un gimnasio, sí tiene una especie de beneficio tributario. Entonces, eso ya sí es más tecnologizado, entre comillas. ¿Ya? Entonces, Minu tomó este approach más financiero y es un poco, así como hablamos al principio de cómo se van desarrollando la idea, ellos probablemente partieron muy similar a nosotros y se fueron más hacia esa arista. Bueno, eso permite también, esa flexibilidad permite también tener un control también de tus recursos. Absolutamente. Hoy en día, gran parte del estrés mental de las personas, y si uno hace una encuesta, más de 4 de cada 5 colaboradores está con estrés, muchas veces viene del tema financiero. O sea, el tema financiero tiene una patita en el bienestar de la persona, absolutamente. Entonces, miremoslo como que esto es un complemento adicional a lo que está haciendo Betterfly, tanto para México, pero también cómo nos podemos traer ese know-how para Chile, para Estados Unidos, para lo que estamos haciendo, absolutamente, sí. ¿Y ahí México cómo está ahí?
México está, ¿en qué sentido? En este desarrollo, al asociarse o usted a comprar No, aquello y absolutamente. todo. Nosotros compramos esta compañía y con esto consolidamos la operación Betterfly de México con la de Minu. Hoy en día tenemos ya uno. Esto nos da una escala bastante mayor en el mercado, siendo que Minu era una de nuestras grandes competencias. Y ahora, pucha, lo que uno empieza a ver cuando ya estas startups empiezan un poco a consolidarse, empiezan a tener estas operaciones que empiezan a dar un poquito más de tamaño y te empieza a ser un poco más relevante. Entonces, nos ayuda a estar, nosotros llevamos 2 años muy bien creciendo en México, pero claramente esto nos pone en una situación de mucha mayor consolidación para crecer un poquito más firme, empezar a traer un poquito más de atención, etcétera. Así que lo miramos con mucho positivismo lo que podemos hacer en ese sentido, porque más encima era como lo que nos faltaba. Cuando uno está vendiendo, yo estoy súper metido en la operación de las compañías, como que te va muy bien con las ventas, y de pronto las 5 ventas que se te caen es porque le faltaba una patita financiera. Entonces esto también me ayuda a estar mucho más consolidado y poder ofrecer una solución única a las compañías que les ayude en su bienestar físico, mental, emocional, financiero, etcétera. Entonces nos deja una posición mucho más sólida. Para los que se entusiasman muchísimo con estas ideas y dicen, pero es que esto es muy complejo, porque debe ser como contacto, yo tengo esta buena idea, pero ¿cómo voy a una empresa y se lo vendo? Después cuando ya a lo mejor me encuentro que hay sintonía con uno, ¿cómo se hace el link con otra? Pero debe ser muy difícil y son puros pero y son puros no y puros no puedo y todo Hay es que difícil. intentarlo, sí, no, hay que intentarlo, siempre hay no, siempre hay pero en el camino. Justo estábamos hablando el otro día, una pregunta que nos salió en otra entrevista, como, oye, estuvieron un par de tiempo ahí dándonos, como siendo un poquito más a la defensiva. Efectivamente, siempre hay 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás, un sí, un no, 2 sí, 3 no, etcétera. Yo creo que es parte de eso, tenerle miedo al no, o al intentarlo, tanto para el que está partiendo una empresa el primer día, hoy día o ya lleva muchos años, es parte del proceso nomás, hay que mirarlo como tal. Nosotros ahora con esta escala, esta conciliación en México, vamos a seguir teniendo muchos sí, vamos a seguir teniendo muchos no, vamos a tener que sortearlos de cierta manera. Pero ahora están en una etapa donde más los buscan que ustedes andaban buscando. Sí, efectivamente, Claro. efectivamente. Esto ya habla más de una etapa de consolidación donde nos están buscando que seguir buscando, pero igual siempre vamos a estar buscando la forma de ir a hacer algo nuevo que tengamos que ir a buscar nosotros. El momento que tengamos que traer, como te dije, en Estados Unidos, nuestras soluciones van a ser mucho más de salud preventiva. Que Ya. hoy en día en Chile yo salgo a vender eso a las empresas, salud preventiva, en verdad moderna, con exámenes de sangre, como te dije, etcétera. Pero lo queremos testear en Chile tarde o temprano y en México también. Y probablemente cuando lleguemos con esa patita a Chile en unos meses más, no nos van a buscar por eso. Vamos a tener que ir a convencer a las empresas, mostrarles. Ya en Chile con algunas empresas estamos haciendo estos testeos como más iniciales de, oye, hagamos esto con 100%, con un 20% de tus personas para que lo testemos. Entonces, siempre hay que estar buscando algo distinto a lo que se está haciendo. Yo creo que independiente de esa escala, esa consideración, van a ir saliendo ideas nuevas que hay que estar probando todo el rato. Qué interesante eso de explorar nichos que no están desarrollados, ¿ah? Porque además que es un aporte a programas y al ahorro en términos generales eh, de los recursos públicos y privados, porque, por ejemplo, en salud preventiva, todos sabemos que hay que invertir, que hay que buscar nuevas ideas, que hay que hacer algo allí, porque estamos gastando mucho en salud recuperativa después. Absolutamente. Y claramente estamos gastando mucha plata después, que Absolutamente. podríamos pensarlo en una inversión inicial y no en un gasto en salud preventiva. Y los números son completamente a favor de lo que acabas de decir. O Totalmente. sea, hoy en día 4 de cada 5 enfermedades que le pegan al ser humano son por estilos de vida. O sea, si la gente tuviera un poquito más de información, podríamos evitar muchas enfermedades. Que efectivamente con un examen de sangre de $2, 1.000 pesos, o dos, nos ahorramos costos gigantescos para después. O sea, uno de los grandes reportes, no me acuerdo si fue una de estas grandes empresas, Mercer, dice que de aquí a 10 años más, efectivamente, hoy en día el 3% se gasta de la salud global, o Estados Unidos este reporte, se gasta en salud preventiva y el 97% en salud curativa ya, post. Esto sería cambiar radicalmente en los próximos 10 años. O sea, el gasto inteligente debería ser gastar el 97% en salud preventiva y que solo el 3% estemos preocupados en sanar enfermedades. Entonces, yo creo que estamos en un momento de sociedad donde esto está empezando a cambiar. Hace 10 años la salud preventiva casi no existía. Hoy en día la gente ya en Chile se está haciendo exámenes, en otros países como estamos haciendo otras cosas. Entonces, Es que hoy hay día, un cambio. es que hoy día tiene está la tecnología. Absolutamente. Pues, está en Sí, la que, sí tecnología está como la este tipo de tecnología. aparatos que aparecen que te ayudan a medir si estás durmiendo bien, no. Y la inteligencia artificial va a tener un impacto muy grande en esto. Porque la capacidad de analizar en 10 años más vamos a tener medicamentos hechos para cada A la persona y no va a medida. ser costoso hacerlo. Hoy en día, claro, un medicamento de una persona hecho medidas en un laboratorio, el día de mañana un examen de sangre para la casa te llega tu medicamento hecho de acuerdo a tu genética. Puede ser un game changer muy fuerte y a costos obviamente que hagan sentido para que esto se pueda ocupar masivamente. ¿Por qué hay gente que piensa en el futuro tan,
Y a otros nos cuesta tanto. Parte de nuestro trabajo está en pensar en el futuro, yo creo. Es parte del juego que tenemos que jugar. Oye, y cuéntanos el tema del financiamiento. ¿Cómo ha sido la historia de esto? Porque para todo esto hay que ir convenciendo no solamente con el negocio y con las empresas que compran el servicio y con los cuales se asocian, sino que ir levantando también inversores que crean en la idea. Absolutamente, y nosotros teníamos ahí, para los que busquen nuestra historia, nuestra serie, las famosas series de levantamiento de capital. Tuvimos nuestra serie A, nuestra serie B, nuestra serie C, que fue la última que tuvimos hace ya 4 años atrás. Hoy en día esa serie C fue bastante elevada y los últimos años hemos tenido años bastante positivos, algunos mejores que otros en la compañía. Entonces hoy en día estamos funcionando con recursos propios y tenemos recursos propios para seguir avanzando un buen tiempo más. Habiendo dicho eso, tenemos planes ambiciosos, estamos abriendo Estados Unidos, como ustedes saben, un mercado ultra competitivo, Sí, pues. ultra complejo, ultra grande. Hoy en día tenemos proyectado que vamos a poder funcionar en Estados Unidos sin ningún problema por los próximos años, pero sí, algunas de estas cosas que se ponen muy entretenidas, Estados Unidos crece muy rápido o más de lo proyectado, no descartaríamos ir a levantar capital si es necesario. O sea, podría estar en los planes, no está como un plan que vamos a llevar a cabo, potencial plan, sí, no lo necesitamos hoy en día. Las compañías a veces tienen la necesidad absoluta de levantar capital y eso los pone como foco número uno. Hoy en día no es una necesidad para nosotros, pero eso no descarta que sea un plan que tengamos que llevar a cabo. Ya, es bien interesante eso porque hacer todas estas inversiones ya con recursos propios muestra, perdón, la solidez que han tenido en el tiempo. Claro, hemos tenido como todo, la suerte es buenas decisiones y suerte. Yo creo que hemos tenido buenas decisiones, sí, suerte a veces no, pero sí, efectivamente hemos sido muy conscientes en los últimos años, efectivamente, como dije anteriormente. Hemos estado jugando un poquito más a la defensiva porque sabíamos también que íbamos a abrir Estados Unidos, que se venían inversiones grandes, como esta que hicimos ahora con Minu. Y ahora me atrevería a decir, no me citen ahí, después no me reten en la pega, yo creo que se nos viene un periodo más de jugar a la ofensiva ahora, de probar un poquito cosas nuevas, Estados Unidos entrar con un poquito más de agresividad, este mismo anuncio que estamos haciendo con la adquisición de Minu, se nos vienen cosas entretenidas en ese sentido. Además que México además es un tremendo mercado desde el punto de vista financiero laboral, ¿no? Gigantesco en términos de un mercado de beneficios muy grande. Es como una linda mezcla entre Latinoamérica y Estados Unidos, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Entonces es un mercado muy atractivo para seguir creciendo y hacer muchas cosas más. Y con muchas expectativas para México, efectivamente. Bueno, muy interesante todo el desarrollo que han tenido y en estos minutos poder conversar un poco y resumirlo con con este nuevo paso que dan ahora en México, Estados Unidos. Yo me estaba acordando que ayer nomás estaba haciendo un trámite, desde que antes, mira, trámite que era sencillamente un reembolso por internet. Mira la cuestión que te estoy hablando, una cuestión muy básica, pero me acordaba que esto era hace unos años, ni siquiera podíamos hacerlo. Y esto va a cambiar radicalmente. Esto debería ser todo más automático, más fácil y más concentrado en vivir mejor. Cristóbal de la Mayora, cofundador y presidente de Betterfly, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros y felicitaciones. Gracias, Ramón, que estés muy bien. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic